Hay varias ideas que son sumamente importantes en la lectura que acabamos de hacer. En primer lugar, la idea de la injusticia. Pablo y Silas sufren el alboroto en Filipos contra ellos, motivado ¿por qué? ¿Qué han hecho para que se arme este alboroto? Peor, ¿qué han hecho para ser desnudados y azotados? Y después de ser azotados mucho, metidos en la cárcel. ¿Dónde está el juicio? ¿Dónde está la acusación? ¿Cuál es el delito que han cometido? Ninguno. Nos enfrentamos entonces a un hecho de completa y absoluta injusticia. ¿Causado por qué? Por la predicación del Evangelio. El Señor ya se los había dicho a sus discípulos, lo estamos leyendo justamente en estos días, cuando vemos cómo el Señor les dice, los van a odiar por causa mía. Si a mí el mundo me ha rechazado, a ustedes también los van a rechazar. Pablo y Silas son metidos en la cárcel y se le da la orden, de que los vigilara bien al carcelero, por lo cual los metió en el calabozo de más adentro. La primera idea entonces es cómo debe estar predispuesto el discípulo a seguir, a sufrir las injusticias que se cometen en contra de la evangelización, el odio del mundo, que siempre está presente, siempre está presente y siempre estará presente. ¿Qué sucede entonces? Que a eso de la medianoche, mientras Pablo y Silas están en oración, cantando himnos al Señor, los otros presos están escuchando y viene un temblor violento, pero sabemos que no es un temblor simplemente natural. ¿Por qué? Porque por un temblor natural puede ser que se abran las puertas de la cárcel, pero no que se les suelten de golpe a todos las cadenas que los sujetaban. El carcelero se despierta y al ver las puertas abiertas dice, me fregué, esto va a caer sobre mí, así que sacó su espada para matarse. Y Pablo le dice, no te hagas ningún daño, estamos todos aquí. Y entonces uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué no salieron corriendo? Bueno, lo hemos leído el día domingo pasado en la segunda lectura de la primera carta de San Pedro apóstol, cuando Pedro decía que debemos estar dispuestos a sufrir las injusticias antes que cometerlas. Sufrir las injusticias antes que pensar en cometerlas. Y claro, uno puede pensar, bueno, yo estoy injustamente aquí en la cárcel, pero resulta que las consecuencias de escaparse iban en contra del carcelero. ¿Él tiene alguna responsabilidad de la injusticia? No, está realizando su trabajo. Su trabajo no es un mal trabajo, su trabajo no es un trabajo despreciable, no es él el que ha realizado la injusticia. La injusticia la han realizado quienes los han metido en la cárcel. Él está cumpliendo su trabajo de vigilar. Y entonces ese acto de escaparse de la cárcel, a pesar de que estar ahí es una injusticia, hubiera significado cometer una injusticia contra ese carcelero, impedirle cumplir su trabajo que hasta donde sabemos lo estaba realizando de manera honesta, de manera honrosa. No tenemos por qué imaginarnos que era un perverso, malvado, que maltrataba a todos los presos sin justificación, ¿no? Era un hombre que tenía ese trabajo. Este hombre se postra a los pies de Pablo y de Silas y les pregunta entonces, ¿qué debo hacer para salvarme? Aquí dos ideas importantísimas. ¿Por qué? Porque en este momento cobra luz, toma luz. ¿Por qué han sufrido esas injusticias? Para hacerle un bien a este hombre. Para que este hombre, a través de esa injusticia, pudiera recibir el mensaje del Evangelio.
Y esto es precioso. ¿Por qué? Porque cuando enfrentamos las injusticias, cuando enfrentamos los dolores, cuando enfrentamos los sufrimientos, ¿qué tenemos que ver como cristianos? La oportunidad del bien. El cristiano está llamado siempre a convertir todos los males en oportunidades para hacer el bien. Muchas veces yo no voy a poder evitar el mal, evitar las injusticias, pero yo tengo que pensar en lo que sí está en mis manos. ¿Y qué es lo que está en mis manos? Lo que está en mis manos es decidir qué voy a hacer delante de ese mal, qué voy a hacer delante de ese dolor, qué voy a hacer delante de esa injusticia. ¿Voy a generar más mal? ¿Voy a generar más dolor? ¿Voy a generar depresión y angustia? ¿O voy a tomar ese mal, esa injusticia, ese dolor como un medio para lograr el bien? Ese es el camino de Cristo. Esa es la cruz. Esa es la cruz, el peor de los males, usado por Jesús para proveer a la humanidad del mayor de los bienes. Y en segundo lugar, nos enfrentamos a esta pregunta: ¿qué debo hacer para salvarme? Esta es la pregunta fundamental de la existencia humana. La fundamental. Yo siempre tengo que estar con esta pregunta en mi corazón. ¿Qué tengo que hacer para salvarme? Lo que anhelo, lo que quiero, lo que deseo, lo que más busco es la salvación. Y por tanto, delante de todas las situaciones de la vida, tengo que preguntarme siempre lo mismo: ¿qué es lo que tengo que hacer para salvarme? Pablo y Silas le predicaron el Evangelio y él lo aceptó junto a toda su familia y fue bautizado esa misma noche, y después los llevó a su casa para hacer una gran fiesta. ¿Por qué? Por la alegría de haber recibido el mensaje de la salvación.